Ahorita nos va a platicar Cristóbal Falcón y Hoyos sobre depredación selectiva y estabilidad en un modelo depredador-presa. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias. Sí se ve mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya se ve tu pantalla. A ver, déjenme Tienes ver. 25 minutos y 5 minutos para preguntas. Y le recordamos al público que sus preguntas las pueden hacer a través del chat de aquí de Teams o levantando la mano por si quieren hacer algún comentario directamente, ¿vale? Adelante, Cristóbal. Gracias. Bueno, sí, la plática se llama Depredación selectiva y estabilidad en un modelo depredador-presa. Lo que estudiamos es un modelo depredador-presa con estructura de edades en la presa y depredación selectiva basada en la edad de la presa. Vamos a considerar distintos supuestos en la interacción entre las especies y comparar el efecto que tiene la depredación selectiva en las oscilaciones de la población y la estabilidad de los equilibrios. Aquí en particular, bueno, ahorita les platico. Entonces, la forma general del modelo es esta. X y Y constituyen la población de la presa. X es la clase reproductiva de la presa y Y es la clase no reproductiva de la presa. La tasa de transferencia S es la tasa de transferencia de la clase reproductiva a la clase no reproductiva. FI y GDI, FI es la tasa de depredación de la clase reproductiva por depredador y GI es la tasa de depredación de la clase no reproductiva por depredador. RI este término corresponde al crecimiento de la clase reproductiva y variando estas funciones es que vamos a modelar distintos supuestos en la interacción entre las especies. P de Y es la mortandad, la tasa de mortandad, bueno, P es la tasa de mortandad de la clase no reproductiva, Z es el depredador. Aquí la tasa de crecimiento de Z es una proporción de lo que consume de ambas clases de la presa. Alfa es la constante de proporcionalidad y es una medida del valor nutritivo de la presa. Aquí, por simplicidad, estamos suponiendo que ambas clases de la presa son igualmente nutritivas para el depredador. Mu es la tasa de mortandad de la presa. Y bueno, como en los modelos depredador-presa nos restringimos a poblaciones positivas, ¿no? Entonces estamos restringidos al primer octante. Entonces el caso 1 es el caso base de nuestro modelo. Vamos a suponer que la clase reproductiva de la presa crece exponencialmente y que ninguna de las clases de la presa interfiere en la depredación de la otra clase. Entonces, esta es la tasa de depredación de la clase reproductiva y depende solamente de la clase reproductiva. Es de Holling tipo 2 este tipo de respuesta, esto se llama respuesta funcional. Esta respuesta funcional modela una saciedad del depredador. A es la tasa máxima de depredación de la clase reproductiva por depredador. Y cuando la población de la clase reproductiva es grande, la depredación, esta es la gráfica de la respuesta funcional, la depredación aproxima, mientras más grande es X, más puede comer el depredador acercándose a la tasa máxima. La depredación de la clase no reproductiva es similar. Entonces, este es el modelo, ya con las sustituciones. Aquí está, esto es X por R, es R1 de X, y esta es la respuesta funcional, X por AZ, sobre C más X. Bueno, la respuesta funcional es XA sobre C más X, etc. Esta va a ser una restricción que vamos a considerar en todas las variaciones del modelo. Vamos a tomar 4 variaciones de este modelo general, 4 variaciones, 4 distintos supuestos, y acá está. Y esta restricción la vamos a tomar en las 4 variaciones. El caso en el que R es menor que S, pues aún sin la depredación, la población X punto es negativa, entonces la población de la clase reproductiva decrece y con el tiempo todo el sistema se va al origen, es un atractor global, es un caso sin mucho interés. El caso en el que R igual a S, sin la depredación la población de la clase reproductiva es constante, tampoco lo vamos a considerar.
Entonces esta restricción la vamos a tener para todas las variaciones del modelo. Una generalidad, estas son algunas generalidades del modelo. Esto también lo vamos a tener en común en todas las variaciones. Las soluciones con condición inicial en el primer octante, en el octante positivo, permanecen en él para t mayor o igual a 0. Esto sí es particular de los casos 1 y 2. Aquí no todas las soluciones son acotadas, porque en esencia la clase que nutre al modelo es la clase reproductiva de la presa, y como esta no es acotada, ya todo el modelo no va a ser acotado. Un caso extremo es aquí, por ejemplo, noten que este término de aquí, la tasa de crecimiento neta del depredador, es acotado por alfa A más alfa B menos mu. Entonces, si mu es mayor que alfa A más alfa B, z punto decrece independientemente de x y de y entonces la población del depredador tiende a 0, cuando t tiende a infinito, y se puede ver en ese caso que x y y se disparan a infinito ambas. Entonces hay casos extremos en los que ninguna solución es acotada, salvo el equilibrio que tenemos en el origen, que es un punto silla en todos los casos, y es el único equilibrio con alguna coordenada igual a 0. En este caso, el modelo puede tener 0 o un punto de equilibrio de coexistencia. Los puntos de equilibrio de coexistencia son los equilibrios donde las tres poblaciones sobreviven, es decir, equilibrios con coordenadas positivas. Bueno, condiciones comunes, estos son supuestos que vamos a tomar también en todos los casos, vamos a tener estos supuestos. Y uno de ellos, este es importante, es que se puede reducir el número de parámetros para la tal hacha, tomando A igual a 1 después de un cambio de coordenadas, y renombrando a B, que esta es la tasa de depredación, tasa máxima de depredación de la clase no reproductiva. Se puede renombrar, bueno, a B entre A lo puedo renombrar como B, donde este es el cociente de las tasas, después de un cambio de coordenadas, B ahora va a representar B entre A, el cociente de las tasas de depredación. Entonces así eliminé un parámetro en el modelo, pero B tiene una interpretación biológica diferente. Y nos vamos a enfocar en la bifurcación de órbitas periódicas en la vecindad de un equilibrio donde la población de la presa es una población determinada dada. También esto nos va a ayudar a reducir el número de parámetros del sistema. En todos los modelos vamos a suponer que X es igual a Y, igual a 1 en el equilibrio, y este Z gorrito sí depende en cada caso va a variar dependiendo de cada caso. Y otras implicaciones más, C igual a 1, C es la constante de saturación, esta C básicamente le da forma a la respuesta funcional. Es la que hace que en 0 esté bien definida esta función, y si yo hago crecer, ¿qué tan cóncava? La concavidad de esta curva es la que depende de C. Entonces la vamos a tomar C igual a 1, y S igual a 3R sobre 4. Esta es la tasa de transferencia de las clases. Entonces, estas simplificaciones de parámetros las vamos a tomar en todo el análisis que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a ver, en el caso 1, la bifurcación de órbitas periódicas en una vecindad del equilibrio P, que decíamos con coordenadas X igual a Y igual a 1. Y lo que encontramos es, para cada R en un intervalo, R garabatito 4, encontramos un intervalo R1, que es aproximadamente 2.27 hasta 4, donde el sistema admite una bifurcación de Hopf con parámetro de bifurcación B y valor de bifurcación B0 dado por esta expresión. Esta curva de aquí es de hecho la gráfica del valor de bifurcación como función de R. Entonces, lo que estoy haciendo es fijarme en una vecindad de esta curvita. La región de parámetros en la que me estoy fijando es una vecindad de esta curvita, una franjita alrededor de esta curvita. La bifurcación de Hopf es subcrítica. Lo que eso quiere decir es que debajo de esta curvita, para valores de los parámetros debajo R y B, debajo de esta curvita, el equilibrio es estable,
en el sentido de la Lyapunov asintóticamente, todos sus valores propios tienen parte real negativa. Entonces aquí, para valores debajo de esta curvita, valores de R y B, tengo un equilibrio estable. Cuando aumenta B, y me paro en esta curvita, el equilibrio cambia de estabilidad. En este valor de bifurcación, bueno, aquí tengo un equilibrio estable debajo de la curvita y tengo una órbita periódica en la vecindad del equilibrio, un ciclo límite inestable, para todos los valores acá. Cuando yo me llego a la curvita al aumentar B, el equilibrio pierde estabilidad y desaparece la órbita periódica. Entonces, aquí en el valor de bifurcación tengo un equilibrio inestable, y para valores de B mayores al valor de bifurcación, el equilibrio es inestable. Y se pierde la órbita periódica. La órbita periódica se pierde y la estabilidad cambian desde que me paro en el valor de bifurcación. Eso es una bifurcación de Hopf subcrítica. Entonces, este es el coeficiente de Lyapunov en el intervalo en cuestión, como función de R en el valor de bifurcación, es positivo. Esta es una de las condiciones para que exista la bifurcación de Hopf. La otra es que la parcial del valor de bifurcación respecto de... No, que la parcial de la parte real de los valores propios respecto de B sea distinta de 0, y sí lo es, de hecho es positiva. Y entonces eso indica que cuando cruzo el valor de bifurcación, los valores propios están creciendo. Entonces pasan de negativo, la parte real de los valores propios es la que está creciendo, pasa de negativo a positivo. Entonces se pierde estabilidad al cruzar el valor de bifurcación. Cuando ya perdí la estabilidad, cuando estoy más allá del valor de bifurcación, las órbitas exhiben oscilaciones no periódicas y aparentemente no acotadas. Este es el retrato de una órbita de ese estilo. Toda esta órbita está prácticamente en un plano, en la variedad central. En el centro de este circulito blanco está el punto de equilibrio. Y toda esta órbita, si yo pudiera girar la gráfica, está prácticamente en un plano, salvo por este punto de acá, que es la condición inicial. Esto está fuera del plano, pero la órbita rápidamente se mete a la variedad central y empieza a oscilar, alejándose del equilibrio. Y en apariencia estas órbitas son no acotadas, hasta donde la precisión de nuestras computadoras nos lo permite, estas órbitas no son acotadas, aunque se van acercando mucho al origen, sin tender hacia él, porque el origen es un punto silla, pero se van acercando mucho y por eso se pierde precisión, y luego crecen mucho, y se vuelven a acercar mucho, y crecen mucho, etc. Bueno, este es el comportamiento, en este caso, de los cambios de estabilidad en una vecindad del equilibrio. Es un cambio de estabilidad drástica, una pérdida drástica de estabilidad, de tener un equilibrio asintóticamente estable y Lyapunov estable, con una órbita periódica en la vecindad, me quedo con un equilibrio inestable y pierdo la órbita periódica. Y me quedo con órbitas, oscilaciones de la población no acotadas. Una pérdida, diría yo, drástica de estabilidad. Bueno, vamos a el segundo supuesto para el modelo. Vamos a seguir suponiendo que la clase reproductiva crece exponencialmente, pero ahora vamos a cambiar la respuesta funcional. Esta es la depredación de la clase reproductiva, y si se fijan, la parcial de la tasa de depredación de la clase reproductiva, la parcial respecto de Y es negativa. Eso quiere decir que cuando Y se incrementa, la depredación de la clase, cuando la clase no reproductiva se incrementa, la depredación de la clase reproductiva decrece. Entonces eso lo interpretamos como, pues Y está interfiriendo con la depredación de la clase reproductiva. Análogamente, X interfiere con la depredación de la clase no reproductiva. Si yo ignoro el término Y aquí, la depredación se reduce a una depredación de Holling tipo 2, saciedad del depredador. Lo mismo para la depredación de la clase no reproductiva. Entonces, bueno, estos son los supuestos del modelo.
Lo único que introdujimos fue la interferencia en la depredación. Seguimos con crecimiento exponencial de la clase reproductiva. Este es el modelo. Pues mismas observaciones, es invariante en las mismas generalidades. Aquí tampoco son acotadas todas las soluciones. Sigue habiendo un único punto con coordenada, alguna coordenada 0, que es el origen, punto silla. Son dos direcciones, tanto en este como en el caso anterior, dos valores propios negativos y uno positivo. Perdón. Y aquí también, si hay equilibrio de coexistencia, es único. Y tenemos condiciones, de hecho, para la existencia del equilibrio. Condiciones suficientes y necesarias. Entonces, bifurcación de órbitas periódicas en el mismo, bueno, en un punto P del estilo, X igual a 1, Y igual a 1, y Z, la coordenada Z sí depende del modelo, no la tengo aquí a la mano, es un poco irrelevante. Y aquí encontramos bifurcación de Hopf, pero para toda R en dos intervalos. Aquí aparece un nuevo intervalo donde hay bifurcación de Hopf. Está a ver, voy a quitar esto, no sé si lo puedo quitar. Un mensaje ahí, allá, ahí está. Tenemos un intervalo R3, R4 y un intervalo R1, R2. Dos intervalos de R para los cuales hay una bifurcación de Hopf. R3 es mayor que R2. Entonces, en este intervalo R3, R4 tenemos el escenario anterior. Estas son las gráficas del coeficiente de Lyapunov. Entonces, aquí el coeficiente como función de R en el valor de bifurcación B0. El parámetro de bifurcación es B. Entonces, en el intervalo R3, R4 tenemos una bifurcación subcrítica, es el escenario anterior, pero aparece un intervalo menor, bueno, con R1, R2, R2 menor que R3, donde tengo un punto dentro del intervalo, tal que R gorrito a R2 es el escenario anterior, bifurcación subcrítica. Es decir, tengo un equilibrio estable con una órbita periódica y cuando aumento B se pierde la estabilidad de una manera drástica, pierdo la órbita periódica y tengo un equilibrio inestable. Eso pasa de R gorrito de aquí, no sé si se ve el gorrito, está muy chiquito, ¿verdad? Bueno, este es un R asterisco. De R asterisco a R2 tengo una bifurcación subcrítica, pero ya tengo un nuevo comportamiento acá. De R1 a R asterisco tengo una bifurcación de Hopf supercrítica. Aquí la pérdida de estabilidad no es tan drástica. Debajo, supongamos ahorita que es, digamos, la gráfica del valor de bifurcación. No lo es, pero supongamos para ilustrar la idea, que en este intervalito esta fuera la gráfica del valor de bifurcación. Entonces, debajo, en la región de parámetros debajo de la curva, tengo un equilibrio estable y nada más. Cuando entro en el valor de bifurcación, se mantiene estable el equilibrio, pero al cruzar, al aumentar B y estar de este lado, se pierde la estabilidad del equilibrio, pero se genera una órbita periódica en la vecindad del equilibrio. Entonces no es tan drástica la pérdida de estabilidad, pese a que el equilibrio ya no es estable, lo compensa con la generación de una órbita periódica estable en la vecindad del equilibrio. Entonces aquí hay una bifurcación de ese tipo, una bifurcación supercrítica de Hopf, para R y B en una vecindad de la curva de esta curva, ¿no? Esta no es esta curva, insisto, este es el coeficiente de Lyapunov. Y en este punto es un punto de Bautin. Aquí se anula el primer coeficiente de Lyapunov y el segundo coeficiente de Lyapunov es negativo. Entonces aquí, de hecho, va a haber una regioncita, una franjita en la región de parámetros donde coexisten los dos ciclos límites anidados. Por acá tenía yo, en este lado de R, cerca de esta curva, tenía yo un ciclo límite inestable, acá tenía yo un ciclo límite estable, y en este punto va a haber una región, una vecindad del equilibrio, en esta región de parámetros, donde coexistan los dos ciclos límites. Bueno. Vamos al caso 3. Crecimiento logístico. Aquí cambia la hipótesis respecto al crecimiento de la clase reproductiva de la presa. Ahora va a crecer logísticamente, ya no exponencialmente.
Y la depredación sigue siendo como la anterior, hay interferencia en la depredación. Y en ausencia de cada clase se reduce a Holding tipo 2. Este es el modelo. Y aquí ya hay un cambio, todas las soluciones son acotadas en este caso. El acotar a la clase reproductiva, pues hace, como les decía, como que esta clase nutre a todo el sistema. Entonces, cuando esta está acotada, se puede demostrar que todas las soluciones son acotadas, eventualmente. Hay un punto silla en el origen, y aquí ya existe un equilibrio en el plano z igual a 0. Este siempre tiene dos valores propios negativos, y con las implicaciones en el escenario que estamos considerando, con las reducciones de parámetros que hemos hecho, este va a ser un punto silla, va a tener un tercer valor propio positivo. También aquí tenemos condiciones suficientes y necesarias para cualesquiera de estos tres casos. Hay 0, 1 o 2. Aquí ya puede haber dos equilibrios de coexistencia, y los tenemos caracterizados. Vamos a la bifurcación de órbitas periódicas. En los casos anteriores habíamos, para la bifurcación de órbitas periódicas, a final de cuentas expresamos todos los parámetros en términos de R y B, dentro de la reducción de parámetros. Quedan dos parámetros libres, R y B. Y B es el valor de bifurcación, donde B es el cociente de las tasas de depredación. En este caso vamos a dejar libre también, aquí se me olvidó, miren, este K es la capacidad de carga del medio respecto de la clase reproductiva. Entonces, aquí vamos a dejar K libre también. Entonces, tenemos tres parámetros, todos los parámetros en términos de R, K y de B. Y hay bifurcación de Hopf con parámetro de bifurcación B en este valor de bifurcación. Este es B0. Aquí tenemos las regiones en el plano RK, regiones en las cuales se da la bifurcación de Hopf. Esto es límite, el color naranja representa los límites superiores de las regiones, y el color azul el límite inferior. Entonces, esto de aquí es una región. Aquí hay un cierto tipo de bifurcación de Hopf, un cierto tipo de comportamiento. En esta otra región hay otro tipo de comportamiento. A partir de una cierta K1, tengo bifurcación de Hopf. Y en esta región, otro tipo de comportamiento. Y ahorita les voy a mostrar como cortes verticales de estas regiones para visualizar esto como los ejemplos anteriores. Y estos son los cortes transversales. Para K1, antes de K1 no tengo nada. Y a partir de K1 se genera un intervalito de R donde hay bifurcación con parámetro de bifurcación B. Y el Lyapunov 1 es negativo, entonces tengo una bifurcación supercrítica. Es la bifurcación en donde debajo del valor de bifurcación tengo un equilibrio estable. Cuando cruzo el valor de bifurcación se pierde la estabilidad, pero se genera una órbita periódica. Entonces es la bifurcación no tan drástica. Y este intervalito existe para toda K1, K2. Por supuesto va variando dependiendo de K1, K2, se va cortando, pero entre K1 y K2 hay un intervalo. Si me voy a la gráfica anterior, si me voy a la gráfica anterior, es esto, ¿no? Este intervalito, los cortos verticales, aquí ya se acaba. Bueno, aquí ya cambia el comportamiento, pero si yo aquí me fijo en los cortes verticales, eso es el intervalito que estoy pintando acá. Cristóbal. ¿Sí? Ya, si puedes ir cerrando, por favor. Sí, sí, gracias. Sí. Bueno, entre K2 y K3 persiste este intervalito, pero se crea otro intervalito donde tengo el comportamiento del caso anterior, los dos tipos de bifurcación en este intervalo con un punto de Bautin. Y este intervalo existe para este intervalo tengo estos dos intervalos. Cuando llego a K3, este intervalo desaparece, este prevalece en K3. Y a partir de K3 cambia el comportamiento en este intervalo. Aquí ya tengo la pérdida de bifurcación que llamé drástica, es decir, la bifurcación de Hopf subcrítica, y aquí tengo las dos bifurcaciones con un punto de Bautin. Eso es lo que pasa en se enriquece mucho el comportamiento
en el caso 3. Caso 4, de hecho bueno, ya por fortuna ya acabamos, porque el caso 4, seguimos con el crecimiento logístico de la clase reproductiva, pero ahora en la respuesta funcional de la clase, de la clase reproductiva, incorporamos un término de defensa. En ausencia de la clase no reproductiva, este es el tipo de respuesta funcional. Esto modela una defensa, esta es la tasa máxima de depredación, y cuando X es grande, el depredador cada vez puede comer menos, porque cuando la población de X es grande, simulamos un mecanismo de defensa. Este modelo ya es bastante más complicado. Lo que puedo decir es que este tipo de comportamiento lo encontramos en el modelo 4, pero empezamos de hecho con 2 intervalitos, 2 comportamientos, luego 3, por acá hay 2, por acá hay 3, etc. Es más riqueza todavía, y calcular los coeficientes de la PUNOP, bueno, ya quienes los han calculado en otros modelos saben que es una pesadilla, ¿no? Bueno, este es el modelo. Aquí, ya desde encontrar los puntos de equilibrio, tengo solo una cota de 6 equilibrios de coexistencia. Y como conclusiones, pues lo que vimos en todos los escenarios es que cuando decrece la tasa de depredación, bueno, cuando aumenta B, se pierde estabilidad en todos los casos considerados, pero los aumentos de B se logran decreciendo la tasa de depredación de la clase reproductiva. Entonces, el que el depredador pierde eficiencia comiéndose a la clase reproductiva genera inestabilidad. Entonces, si lo que me interesa es que el depredador controle una población, me debo de fijar en un depredador que sea efectivo, sobre todo consumiendo a la clase reproductiva, que es la que nutre al sistema. Bueno, y toda esta diversidad de casos que vimos en los modelos, pues darles una explicación plausible, biológicamente hablando, es pues, tarea pendiente, ¿no? Todavía no la tengo para mucho de esa diversidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al foro por darme la oportunidad de exponer mis resultados. Ok, muchas gracias, Cristóbal. ¿Podemos dar lugar a una sola pregunta, si la hubiera? Pueden levantar la mano o escribirla en el chat. Solo un comentario, Víctor. Sí, adelante, Manuel. Hay una imprecisión, Cristóbal, cuando dices que R más es invariante, en realidad es R más al cubo lo que es invariante. El flujo es invariante en R más al cubo, porque ahí es donde vive el flujo. Lo puse R más, ¿verdad? Cierto. Sí, sí. Bueno, nada más corrige tus diapositivas. Sí, gracias. Está bien, ok. Gracias, chao. Ok, muchas gracias, Manuel. Bueno, creo que pues está bastante completo ya el trabajo, ¿no? Eso está excelente. Muy bien. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, le agradecemos a Cristóbal su conferencia, muy bien explicada y resultados muy bonitos, al igual que los de Nayeli. Y bueno, nos vemos a las 11:30 en el área de matemáticas básicas, ¿no? Donde van a haber también otras conferencias, ¿sale? Y aquí estamos continuando con el foro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.